¿Qué es esta sensación? ¿Por qué me duele tanto? Por mucho que intentara abrir los ojos, su cuerpo se negaba a cooperar. Sentía cada nervio ardiendo, la cabeza le latía con un dolor abrasador y un sonido implacable, agudo y antinatural le rasgaba los oídos. ¿Qué es ese sonido? Era como si miles de mosquitos zumbaran junto a su cerebro. Era demasiado fuerte para ignorarlo, demasiado extraño para comprenderlo. El tiempo se desdibujó. No tenía ni idea de cuánto tiempo llevaba atrapado en este tormento. Ni siquiera estaba seguro de si estaba acostado. Solo había dolor y ese ruido horrible. Finalmente, como una presa que se rompe, la agonía empezó a disiparse. Sus pensamientos, nublados y dispersos, empezaron a ordenarse. Pero la claridad no trajo alivio. Trajo algo mucho peor: confusión. Un vacío donde debería haber estado su identidad. Espera, ¿cómo me llamo? ¿Quién soy? El pánico se apoderó de su pecho. Antes de que pudiera siquiera analizar su situación, otra oleada de dolor lo azotó, más intensa que antes. Esta vez, sin embargo, traía consigo algo: un torrente de recuerdos. Kaoru. Se llamaba Kaoru Takime. Tenía 7 años. Y de alguna manera, inexplicablemente, estaba en el mundo de Naruto. ¿Qué demonios? Recuerdo haber visto la serie de Naruto. Recuerdo la pelea entre Sasuke y Naruto, lo del Hokage, todo. Pero esto no puede ser mi vida. ¿Por qué no puedo recordar nada más? Al amainar el dolor, su cuerpo finalmente le obedeció. Abrió los ojos, parpadeando ante la tenue luz. Estaba en una habitación pequeña y ordenada. Era sencilla, pero cómoda. Todo le resultaba familiar. Demasiado familiar. Revisó sus recuerdos. Las escenas y los sentimientos lo asaltaron con una fuerza que lo dejó sin aliento. Pero no eran suyos, se sentían ajenos, pertenecían a Kaoru, al verdadero Kaoru. El chico cuyo cuerpo ahora ocupaba. Un escalofrío le recorrió la espalda mientras la culpa y el miedo se le enroscaban en las entrañas. ¿Le robé la vida? ¿Lo maté? El pensamiento le revolvió el estómago, pero lo apartó. No era momento de pensar en eso. Necesitaba averiguar qué estaba pasando. Intentó repasar sus recuerdos. Pero mientras los de Kaoru eran vívidos, su propio pasado seguía siendo una pizarra en blanco, con la serie Naruto como único recuerdo. Nada regresó. Ningún nombre, ninguna identidad, solo una vaga e informe sensación de ser. Genial. Así que básicamente soy un don nadie que finge ser un niño de 7 años en un mundo que he visto como espectador. Pero no podía permitirse el lujo de darle vueltas a eso. Ahora mismo, su única opción era seguirle la corriente, actuar con naturalidad. Si metía la pata, la gente se daría cuenta. Su familia podría sospechar. Y si eso ocurría, bueno, su instinto le decía que no acabaría bien. Especialmente con ella. La hermana de Kaoru. Si percibía el más mínimo indicio de que algo no iba bien, se pondría furiosa. A partir de este momento, me referiré al personaje principal como Kaoru. Kaoru miró por la ventana, captando el suave resplandor del sol naciente. La paz parecía casi absurda después del caos que acababa de soportar. Exhaló bruscamente, concentrándose en un solo pensamiento: encontrar un espejo. Tenía que ver su reflejo. Si los recuerdos que atestaban su mente eran ciertos, le aguardaba una gran sorpresa. Al bajar de la cama y tocar el suelo frío con los pies, se tomó un momento para echar un vistazo a su alrededor. Los muebles de la habitación eran de buena calidad, pulidos y robustos. Parecía una pequeña pero significativa pista del tipo de familia en la que Kaoru había nacido. O, mejor dicho, heredado. Al principio, sus pasos eran torpes. Su cuerpo, lento y poco cooperativo, aún sufría el dolor que había experimentado antes. Cada movimiento le resultaba un poco extraño, como si aún no se hubiera adaptado del todo a su nueva piel. Pero siguió adelante, con la determinación por encima de la incomodidad. Tras rebuscar por la habitación, por fin encontró el espejo. Estaba colgado en una cómoda alta, con la superficie reluciente. Respirando hondo para tranquilizarse, Kaoru se inclinó y se quedó paralizado al ver su reflejo. Lo miraba fijamente un niño de cabello azul oscuro, peinado hacia atrás con un estilo impecable. Su rostro era juvenil, redondo y regordete, pero innegablemente atractivo. Incluso a sus 7 años, había un aire de carisma en sus rasgos. Pero no era el cabello ni el rostro lo que lo cautivaba, sino sus ojos. La mirada de Kaoru se fijó en los impactantes iris cian, vibrantes y de una intensidad sobrenatural. Heredados de los recuerdos de su nueva vida, sabía que estaban ligados al Kekkei Genkai de su clan.
Una rara habilidad de linaje que supuestamente otorgaba un dominio incomparable sobre el agua. La sola idea era emocionante. Pero lo que le aceleraba el corazón era el brillo. Al activarse, el Kekkei Genkai hacía que sus ojos brillaran como gemas radiantes. La curiosidad ardía en su interior. Tenía que ponerla a prueba. Cerrando los ojos, Kaoru se concentró en los recuerdos, buscando la sensación que desencadenaría la habilidad. Le tomó un momento, su mente aún se sentía lenta, pero finalmente la encontró. Una sutil atracción, como agua corriendo por canales invisibles. Abrió los ojos y el espejo reveló la transformación. El brillo cian latía suavemente, y Kaoru contuvo la respiración. Ahora podía verlo, el fluir del agua en la habitación que lo rodeaba. Era como si una capa oculta de realidad se hubiera desprendido. Se maravilló ante los delicados arroyos que fluían a través de la planta junto a la ventana e incluso las partículas de agua en el aire. Era como un niño que acaba de recibir su juguete nuevo, pero entonces notó algo extraño. Espera, ¿por qué no puedo ver el agua en mí? Se miró la mano, desconcertado, pero no encontró la respuesta. En cambio, un problema más acuciante surgió: su chakra. Kaoru sintió que se agotaba rápidamente, como un cubo agujereado que derrama su contenido. La tensión se volvió insoportable después de solo unos minutos. Apretando los dientes, desactivó el Kekkei Genkai, y el brillo de sus ojos se apagó. El dolor de cabeza lo golpeó de inmediato, agudo y castigador. Kaoru se tambaleó hacia atrás, agarrándose las sienes. Mierda, me emocioné demasiado. Necesito controlarme. A medida que el dolor remitía, se apoyó en la cómoda, respirando lenta y pausadamente. Este poder era increíble, pero también peligroso. Sus reservas de chakra eran ridículamente escasas, y el uso excesivo del Kekkei Genkai podía dejarlo vulnerable, o algo peor. Por ahora, Kaoru sabía que debía priorizar dos cosas: la supervivencia y la fuerza. Si estaba atrapado en este mundo, en este cuerpo, no había lugar para la debilidad. El universo de Naruto no perdonaba a quienes no podían defenderse. Bien, primero lo primero. Planificar. Entrenar. Sobrevivir. Su reflejo lo miró fijamente, sus ojos cian ahora apagados pero decididos. Este era un mundo donde la fuerza dictaba el derecho y, a menos que quisiera vivir con miedo constante, necesitaba desarrollar la fuerza suficiente para asegurarse de que iniciar una pelea con él fuera más problemático de lo que valía la pena. Regresó a la cama y se sentó, dejando escapar un pequeño suspiro mientras comenzaba a analizar su situación. No solo no tengo ni idea de cómo volver a mi cuerpo original, sino que ni siquiera sé si puedo. ¿Morí? ¿Quién era antes de esto? Nada tiene sentido. Por ahora, debo asumir que estoy atrapado aquí. No tiene sentido obsesionarme con lo que no puedo controlar. Necesito concentrarme en lo que sí puedo hacer. Kaoru apretó sus pequeños puños, probando el agarre. Era débil, inestable. Este cuerpo se siente tan frágil. Quizás sean las secuelas de todo ese dolor, pero no puedo quitarme la sensación de que estoy a un paso de romperme algo. Necesito empezar a cuidarlo, a fortalecerlo. Y luego están mis reservas de chakra. Son lamentables. Si no las trabajo, mi Kekkei Genkai podría ser inútil. Pero no puedo simplemente darlo todo. Si de repente empiezo a entrenar como un prodigio ninja, mi hermana y mi abuela se darán cuenta. Probablemente pensarán que he perdido la cabeza. Bueno, más de lo que ya he perdido. Se reclinó y dejó que su cabeza descansara contra la cabecera mientras pensaba en ello. Primero lo primero. Necesito una excusa. Algo que explique por qué de repente me interesé por el entrenamiento ninja. Tiene que parecer natural, como una progresión lenta. Quizás pueda fingir que me inspiré escuchando historias o viendo a alguien entrenar. Sí, esto podría funcionar. Y tendré que distanciarme de los demás niños poco a poco. Seré como una oveja negra comparado con ellos. Él se rió entre dientes, pasándose una mano por el pelo. Y necesito averiguar en qué punto de la línea temporal me encuentro. Si está cerca de la Cuarta Gran Guerra Ninja, estoy perdido. No conozco todos los detalles, pero por lo que recuerdo, esa guerra fue un caos absoluto. Aún así, no tiene sentido entrar en pánico por cosas que no puedo controlar. Centrémonos en lo que puedo resolver. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Un paso a la vez Kaoru comenzó a rebuscar en sus recuerdos, organizando todo lo que sabía sobre el mundo de Naruto que podría ser útil en su nivel actual. Rápidamente identificó dos ejercicios de chakra que no llamarían mucho la atención, pero que podrían marcar una gran diferencia en su desarrollo. Primero está el ejercicio de concentración de la hoja.
Es básico. Simplemente pega una hoja en tu frente usando el chakra y manténla ahí el mayor tiempo posible. Todas las aldeas lo enseñan a los estudiantes de la academia. El segundo ejercicio, sin embargo, es el que realmente lo cambia todo. El ejercicio de control de gotas de agua. Es perfecto para mí. No solo mejorará mi control de chakra, sino que también aumentará mis reservas, aumentará mi afinidad con el agua y fortalecerá mi dominio del Kekkei Genkai. Lo mejor es que puedo practicarlo en casa sin que nadie lo note. Mis reservas de chakra están tan bajas ahora mismo que ni siquiera podré entrenar mucho tiempo. La idea de poner en práctica su plan despertó una punzada de emoción en el pecho de Kaoru. Esto es todo. Mi primer paso para hacerme más fuerte, pero la emoción duró poco. Frunció el ceño y volvió a mirarse las manos. El entrenamiento de chakras es una cosa, pero este cuerpo es débil. Ese será el verdadero desafío. Por lo que veo, la idea de ejercicio de este chico era correr con sus amigos. ¿Qué clase de clan no entrena a los niños en este mundo? Si de repente empiezo a hacer flexiones y a correr vueltas como un loco, la gente se dará cuenta. Necesito ir poco a poco, hacerlo gradualmente o buscar una excusa. Y necesitaré ayuda para encontrar una rutina adecuada. Aparte de cosas básicas como correr y sentadillas, no tengo ni idea de cómo entrenar eficazmente. Sonrió con suficiencia mientras un plan ya se formaba en su mente. Quizás pueda engañar a mi hermana para que me entrene. Parece de las que quieren que su hermano pequeño sea capaz. Si juego bien mis cartas, incluso podría conseguir que me enseñe algunas técnicas ninja de verdad más adelante. Pensar en su hermana le trajo una extraña calidez al pecho. Ni siquiera se había dado cuenta de cuando dejó de pensar en la familia de Kaoru como su familia y empezó a considerar la suya. ¿Mi hermana, eh? Las palabras resultaron extrañamente naturales, aunque la velocidad con la que las aceptó fue inquietante. Kaoru desechó ese pensamiento mientras la luz del sol que entraba por la ventana se intensificaba. El día había comenzado oficialmente, y era hora de conocer a las personas que ahora formaban parte de su vida. Bien, Kaoru o quien quiera que fueras. No hay tiempo que perder. La primera impresión importa. Es hora de conocer a la familia y descubrir cuál es tu lugar en este nuevo y alocado mundo. A pesar de la incertidumbre que se avecinaba, sintió una chispa de ilusión. La idea de empezar de cero, de forjar un nuevo camino en este mundo extraño y peligroso, lo llenó de una inesperada sensación de propósito. Kaoru recorrió su habitación con la mirada, buscando algo que ponerse. El clan Takime no era rico, pero se enorgullecía de su identidad. Su atuendo era sencillo. Una camiseta azul oscuro y pantalones negros, diseñados para la comodidad y el movimiento. Al ponerse la camiseta, la mirada de Kaoru se fijó en el emblema cosido en la espalda. Una ola que formaba un ojo cian, con el kanji, Takime, en el centro. Pasó un dedo por la costura y una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Supongo que realmente quieren que todos sepan quiénes somos, ¿eh? Con una última mirada alrededor de la habitación, Kaoru ajustó el collar. Muy bien, veamos qué hay afuera. En cuanto salió, Kaoru se impresionó al ver el puesto de avanzada que lo rodeaba. El clan Takime se encontraba en el Valle Brumoso, entre enormes montañas boscosas. Un caudaloso río surcaba la tierra, obteniendo su fuerza de una alta cascada que rugía a lo lejos. El sonido constante del agua corriendo llenaba el aire, creando una atmósfera relajante. Con razón les encanta la niebla y el agua de aquí. Parece parte del clan. El asentamiento era compacto pero bien organizado. En su centro se alzaba el edificio del jefe del clan, una robusta estructura de madera de 2 pisos. Desde allí se bifurcaban 4 caminos que dividían el puesto en secciones. 3 de las secciones eran zonas residenciales, llenas de casas sencillas construidas sobre pilotes de madera para protegerse de la humedad del suelo. Los techos inclinados dejaban resbalar la lluvia con facilidad y pequeños huertos bordeaban los senderos. Kaoru hizo una pausa y echó un vistazo a las casas. No es elegante, pero tiene cierto encanto, supongo. La 4ª sección se centraba en la vida cotidiana del clan. El campo de entrenamiento, un modesto dojo, se alzaba en el centro. Había un almacén repleto de herramientas y cultivos, una pequeña escuela para los niños del clan y una zona común para reuniones. Respiró lenta y profundamente mientras el aire fresco y brumoso llenaba sus pulmones. No puedo creer que hayan construido todo esto desde cero, en tan poco tiempo. Realmente no necesitaban Kirigakure, ¿verdad? Kaoru no pudo evitar sentir una punzada de admiración.
Incluso después de verse obligados a abandonar Kirigakure, el clan Takime había creado algo sólido y vital aquí. No era grandioso ni imponente, pero se sentía como un santuario. Un desafío tácito a todo lo que habían soportado. Mientras deambulaba por el asentamiento, Kaoru sonrió. Está bien, tal vez este lugar no sea tan malo después de todo. Por primera vez, sintió una pequeña pero genuina conexión con el clan del que ahora formaba parte. Kaoru se giró y se dirigió al edificio cercano. Su casa estaba justo al lado de la del jefe del clan, gracias a sus estrechos lazos familiares. Empujó la puerta, esbozó la sonrisa más inocente y alegre que pudo y gritó con voz alegre. Abuelita. ¿Dónde está Maki? Quiero jugar con ella. Suiren Takime, jefa del clan y abuela de Kaoru, levantó la vista de su asiento. Sus ojos eran del mismo cian que los de Kaoru, solo que se veían más profundos y cansados. Suiren había sido la primera Takime en generaciones en despertar el Kekkei Genkai de su clan, pero sus limitadas reservas de chakra le impedían utilizarlo por completo. Ese fracaso la afectó profundamente, especialmente tras la pérdida de su hijo y su nuera, los padres de Kaoru. Esto la dejó con una feroz sobreprotección hacia sus nietos, especialmente hacia la menor, Kaoru. Ven aquí, pequeño bribón, dijo Suiren riendo entre dientes, con una voz cálida y tierna como el abrazo de una madre. Cargó a Kaoru en brazos sin esfuerzo, abrazándolo con fuerza. Por un instante, el peso del liderazgo y las dificultades del clan se desvanecieron. La sonrisa brillante e inocente de Kaoru fue como un antidepresivo. A diferencia de Maki, quien cargaba con el peso del futuro de su clan, Kaoru aún irradiaba una alegría despreocupada e infantil. Para Suiren, esa inocencia era un don. Algo que la protegía de las duras realidades del mundo. Empezó a pellizcarle las mejillas y a besarlo por toda la cara, riéndose de sus protestas dramáticas. Ya estás creciendo para esto, pero me da igual. Bromeó. Después de avergonzarlo por completo, finalmente lo bajó. Maki debería estar en el campo de entrenamiento, dijo Suiren, todavía bromeando. Ya sabes cómo es, siempre dando puñetazos y patadas a esos pobres muñecos de madera. Anda, tráela para desayunar antes de que empiece a partirlos por la mitad. Kaoru fingió hacer pucheros, frotándose las mejillas enrojecidas como si las hubiera pellizcado con más fuerza de la que realmente había tenido. Tienes suerte de que te quiera, abuela, dijo con exagerada exasperación, aunque la sonrisa que amenazaba con romper su actuación lo delató. Sin embargo, en cuanto Suiren mencionó a Maki, los ojos de Kaoru se iluminaron. Salió corriendo por la puerta sin dudarlo, estaba genuinamente emocionado. Mientras Kaoru corría hacia el campo de entrenamiento, se encontró reflexionando sobre el intercambio. Suiren no había notado nada extraño en su comportamiento, lo que le dio un ligero alivio. Pero lo que realmente le impactó fue la inesperada calidez de su abrazo. Su risa, su tacto, la forma en que lo provocaba, todo era tan familiar. Qué raro. Pensó Kaoru, bajando el ritmo un momento. Estar cerca de ella se siente tan natural. Los recuerdos de la Kaoru original sin duda lo estaban influenciando más de lo que había anticipado. Podía sentir los remanentes del vínculo entre Suiren y la Kaoru original llenando los vacíos en sus propias emociones. Sin embargo, no le importó. En ese fugaz instante, se sintió seguro y amado. Era extraño, pero no inoportuno. El asentamiento era pequeño, así que Kaoru se dirigió rápidamente al dojo. El edificio era modesto, con un diseño sencillo y robusto que reflejaba el sentido práctico del clan Takime. Sus dos grandes puertas de madera se abrían horizontalmente, dándole una sensación casi de santuario. En el interior, el dojo contaba con un patio abierto donde una hilera de muñecos de entrenamiento de madera permanecían como centinelas silenciosos, esperando su próxima paliza. Antes incluso de entrar, Kaoru oyó el rítmico y agudo golpe de puños y pies golpeando a los maniquíes. Una sonrisa se dibujó en sus labios. Tiene que ser Maki. Probablemente empezó en cuanto salió el sol. Dudó un momento, mientras los recuerdos de su hermana le asaltaban la mente. Maki no era solo su hermana, era su más feroz protectora. Tras la muerte de sus padres, Maki había volcado todo su amor, energía y dolor en una sola cosa: él. Estaba completamente obsesionada con mantenerlo a salvo, a veces hasta un punto asfixiante. La personalidad de Maki era tan apasionada como protectora. Era impulsiva y de mal genio, pero su lealtad al clan y su bondad hacia sus miembros eran inigualables. Trataba a cada miembro del clan Takime como a una familia, cargando con sus esperanzas y cargas colectivas. Y en combate, era una fuerza inquebrantable.
A diferencia de la mayoría de los miembros del clan Takime, la afinidad con el agua de Maki era bastante mediocre. A pesar de haber despertado el Suigingan, el elemento agua simplemente se negaba a unirse con Maki. Pero lo que le faltaba en la manipulación del agua pura, lo compensaba con creces con su destreza física. Sus habilidades de taijutsu eran extraordinarias, dejando en ridículo incluso a los shinobis más experimentados. No solo era fuerte, sino aterradoramente fuerte. Si alguien puede ponerme en forma, es ella, pensó Kaoru con un brillo travieso en los ojos. Tenía un plan en mente. Convencería a Maki para que lo ayudara a entrenar. Claro, tendría que jugar bien sus cartas. Maki podía ser protectora, pero no era de las que se andaban con rodeos, ni siquiera con su querido hermanito. Al entrar al dojo, Kaoru la vio de inmediato. Maki estaba enfrascada en una furiosa sesión de entrenamiento con uno de los muñecos de madera. Sus puños y pies se movían como un rayo, golpeando con tanta fuerza que el muñeco crujió y gimió. Kaoru sonrió y corrió hacia su hermana. Estaba pensando en cómo convencerla de entrenarlo. Pero antes de que pudiera acercarse, Maki desapareció. ¿Qué? Antes de que Kaoru pudiera reaccionar, unos brazos fuertes lo levantaron del suelo. Te pillé, declaró Maki, levantándolo como un tesoro. Sonrió, abrazándolo con tanta fuerza que creyó que se le romperían las costillas. Madrugaste hoy, dijo Maki usando el apodo con el que solo ella lo llamaba. Años atrás, cuando Kaoru era demasiado pequeño para pronunciar su nombre completo, se presentaba a todos como Ru. El nombre se le había quedado grabado a Maki desde entonces. ¿Cuál es la ocasión especial? Kaoru gimió dramáticamente, aunque una sonrisa se dibujó en sus labios. Maki, no soy un bebé. Bájame. ¡No! Gorjeó Maki, abrazándolo aún más. Eres mi hermanito, y es mi deber recordártelo. Kaoru suspiró con fingida derrota, pero no pudo evitar sentir cariño por su afecto. Maki entonces preguntó. Pensé que ya estarías jugando con tus amigos. ¿Qué te trae al dojo tan temprano? Kaoru ladeó la cabeza, pensando con cuidado su respuesta. Sus padres no los dejaron salir, dijo con un puchero. Dijeron que hacía demasiado frío. ¿Crees que mamá habría sido tan estricta y hubiera estado aquí? En cuanto las palabras salieron de su boca, Kaoru sintió una punzada de culpa. Pero sabía que Maki mordería el anzuelo, y necesitaba que esto funcionara. La sonrisa de Maki se desvaneció brevemente, y Kaoru vio un destello de dolor en sus ojos antes de disimularlo rápidamente. Mamá te habría dejado jugar, dijo con dulzura. Sabría que eres fuerte y estás sana, Ru. Nada podría detenerte. Kaoru se obligó a presionar más, añadiendo la dosis justa de frustración infantil a su tono. Pero si soy tan fuerte, ¿cómo es que todos los demás niños me ganan en todos los juegos y ejercicios? Esa pregunta pilló a Maki completamente desprevenida. Parpadeó, sin saber qué decir. A Kaoru nunca le habían importado esas cosas, o al menos, nunca las había expresado. Bueno, Maki dudó, buscando una respuesta con dificultad. Si de verdad quieres ser más fuerte, puedo entrenarte. ¿Sí? Exclamó Kaoru, interrumpiéndola antes de que pudiera terminar. Por favor, Maki. Empecemos a entrenar ahora mismo. Maki parpadeó ante su repentino entusiasmo y luego rió. ¿Hablas en serio, verdad? Lo observó un instante, buscando cualquier señal de vacilación. Pero solo vio una determinación inquebrantable y entusiasmo. Su expresión se suavizó y lo abrazó con más fuerza. De acuerdo, Ru, dijo con una cálida sonrisa. Pero empezaremos mañana. Desayunemos primero y luego hablaremos de tu plan de entrenamiento. Kaoru asintió con entusiasmo, abrazándola a su vez. Sintió una oleada de alivio y satisfacción por haberla convencido, pero fue más que eso. Por primera vez, se dio cuenta de cuánto le importaba de verdad esta nueva familia. Kaoru aún no entendía todo lo que estaba sucediendo ni por qué esas emociones eran tan intensas, pero algo estaba claro. Amaba de verdad a su hermana y a su abuela. Esto no era solo parte de los recuerdos del Kaoru original, era su propia verdad. Maki y Kaoru salieron juntas del dojo, caminando tranquilamente hacia la casa del jefe del clan. Aunque no vivían allí, desayunar con su abuela era una rutina muy querida que les aportaba una sensación de normalidad y calidez. Abuela, traje a Maki tal como te prometí. Declaró Kaoru al entrar, con la misma energía alegre que llenaba cualquier habitación. Corrió hacia su íden. Sus pasos resonaban en el suelo de madera. ¿Y sabes qué? Maki prometió entrenarme todos los días. Pronto seré el más fuerte del clan.
añadió con una sonrisa, exagerando a propósito para ver la reacción de su abuela. Suiren rió suavemente mientras dejaba una bandeja de té recién hecho. «Ah, ¿sí?», respondió con intriga juguetona, mirando a Maki de reojo. «Bueno, si Maki es quien te entrena, no dudo que pronto nos superarás a todos». Kaoru hinchó el pecho con fingido orgullo, mientras Maki le alborotaba el pelo con una sonrisa burlona. «No te creas demasiado, Ru», bromeó. «Eres mi hermanito. Eso significa que seré más fuerte que tú por mucho que te entrene». El desayuno fue sencillo pero reconfortante. Como siempre, Suiren y Maki evitaron hablar de asuntos serios delante de Kaoru, intentando preservar su inocencia. Kaoru, por supuesto, lo notó. Decidió dejarlo pasar por ahora. Ya tendría tiempo de sobra para descubrir lo que no le contaban. La mañana pasó rápido. Kaoru jugaba con los demás niños del asentamiento, disfrutando de juegos sencillos y risas. Pero su verdadera concentración llegó por la tarde, mientras paseaba por el asentamiento, observando cada detalle. El pequeño valle, rodeado de imponentes montañas y niebla, se sentía a la vez tranquilo y acogedor. Quería explorar más allá, ver todo lo que el hermoso, pero duro, mundo de Naruto podía ofrecer. Sin embargo, eso estaba fuera de discusión por ahora. Al caer la tarde, Kaoru se coló en casa de Suiren, con la esperanza de escuchar a escondidas cualquier conversación que pudiera darle pistas sobre el mundo exterior. ¿En qué punto de la línea temporal de Naruto se encontraba? ¿Qué amenazas se cernían? ¿Qué aldeas ocultas había cerca? Pero Suiren y los demás eran cautelosos, y bajaban la voz cada vez que la conversación se volvía seria. Al final, Kaoru se fue con las manos vacías. Al ponerse el sol en el horizonte, Kaoru se retiró a su pequeña habitación. Sentado con las piernas cruzadas en el suelo, cerró los ojos y comenzó a concentrarse en su chakra. Sentir chakra no es fácil, pensó, frunciendo el ceño mientras se concentraba. Quizás sea porque mis reservas son vergonzosamente escasas. Bueno, solo tengo 7 años, así que supongo que es normal. Por desgracia, no todos nacen con reservas de chakra del nivel Senju. Soltó un pequeño suspiro y sus labios se curvaron en una sonrisa irónica. Al activar su Kekkei Genkai, sus ojos cian comenzaron a brillar tenuemente y una pequeña gota de agua se materializó frente a él. Kaoru se concentró en la gota, levitándola con cuidado y manteniéndola firme. Su objetivo era simple: agotar por completo sus reservas de chakra practicando la manipulación del agua. Así, podría dormirse sabiendo que había progresado. Mientras trabajaba, Kaoru hizo una observación interesante. Se necesita menos chakra para controlar el agua que para usar los poderes visuales del Suihingan, comentó. Es bueno saberlo. Aún así, sus reservas eran lamentablemente escasas, y tras 5 minutos de esfuerzo continuo, quedó completamente agotado. La gota cayó al suelo y Kaoru se desplomó con una sonrisa de satisfacción y dolor de cabeza. Para ser mi primer día en este mundo, diría que fue bastante bien, pensó, mirando al techo. Aún es pronto para tener esperanzas, pero creo que puedo volverme fuerte. Al menos al nivel de Kakashi, sin el Sharingan, claro. La idea le hizo reír suavemente mientras sus párpados se volvían pesados y finalmente se quedó dormido. Los ojos de Kaoru brillaron carmesí, con las 3 gotas de su Sharingan girando lentamente en cada pupila mientras flotaba sobre el campo de batalla. Bajo él, shinobis de diversas aldeas lo observaban con expresiones de miedo y ansiedad grabadas en sus rostros. Sus manos temblaban al empuñar sus armas. Sus nerviosos susurros eran arrastrados por el viento. Kaoru sintió una oleada de excitación que lo invadía, mezclada con una agradable, casi embriagadora, pesadez en el pecho. Un poder lo recorría, y sentía que podía mover montañas con un simple movimiento de dedos. La sensación era abrumadora, y la disfrutaba. No te perdonaré que hayas atacado a mi clan. Porque soy el fantasma de los Uchiha, declaró Kaoru, y su voz resonó por todo el campo de batalla. Mientras hablaba, su Sharingan se transformó. Las 3 gotas se retorcieron y cambiaron de forma, formando un patrón intrincado que se asemejaba a 3 maremotos superpuestos que se estrellaban hacia adentro, con sus arcos conectándose en el centro como un remolino. Este era su Mangekyou Sharingan. Kaoru se maravilló ante el poder que lo recorría. El campo de batalla se desdibujó mientras se preparaba para liberar a Susanoo, sintiendo el inmenso chakra surgiendo por su cuerpo, llenándolo de orgullo y euforia. Pero antes de que pudiera invocar al legendario constructo, una sensación gélida y húmeda lo despertó de golpe. Jadeó saltó de la cama en estado de shock, con el corazón latiendo con fuerza mientras la realidad se desplomaba sobre él.
De pie junto a su cama, Maki le sonrió, con un balde en la mano y una travesura bailando en sus ojos. Tu entrenamiento empieza temprano por la mañana, no por la tarde, Ru. Nos vemos afuera en 5 minutos, dijo con tono alegre pero firme. Antes de que Kaoru pudiera responder, Maki giró sobre sus talones y salió de la habitación, su sonrisa se hizo más amplia al imaginar la expresión de sorpresa de su hermano. A Kaoru le tomó unos instantes procesar lo que acababa de suceder. Su mente seguía confusa por el sueño, y por un fugaz instante, esperó despertar en su antiguo mundo, donde quiera que hubiera sido. Mierda. ¿Por qué no pude haber nacido con Sharingan o Rinnegan? ¿O al menos con reservas de chakra de nivel Senju? ¿Por qué lo que me trajo aquí no pudo darme poderes descomunales? Kaoru frunció el ceño, sintiéndose momentáneamente abatida. Pero con un suspiro de resignación, se levantó y se puso ropa seca, eligiendo algo cómodo para entrenar. Al salir al aire fresco de la mañana, se recordó que soñar con poder no lo haría más fuerte, sino el trabajo duro. Al salir, Kaoru sintió de inmediato la humedad del aire adherirse a su piel. Curiosamente, no le incomodaba. Al contrario, la sensación era refrescante, casi vigorizante. Era como si las partículas de agua en el aire lo calmaran y revitalizaran suavemente. Kaoru estaba a punto de comenzar a analizar el fenómeno cuando una repentina palmada en la espalda lo sacó de sus pensamientos. El primer ejercicio es correr, Ru. Sígueme. No hay descanso hasta que yo lo diga, dijo Maki con voz firme y concentrada. Había desaparecido su tono juguetón y cariñoso. Era Maki la entrenadora, y no había lugar para excusas. Empezó a trotar a paso firme, con pasos largos y suaves y sin esfuerzo. Kaoru, sin embargo, tuvo que esforzarse al máximo para seguirle el ritmo, con sus cortas piernas trabajando a destajo para seguirle el ritmo. Mientras se dirigían a la entrada del puesto de avanzada, Kaoru sintió una oleada de esperanza al pensar que tal vez estarían saliendo del asentamiento. Pero en cambio, Maki dobló la esquina y empezó a correr junto a la valla perimetral. A Kaoru se le encogió el corazón. Parecía que, en lugar de eso, correrían dentro del puesto de avanzada. Aunque el asentamiento no era especialmente grande, se sentía enorme para su cuerpo inexperto. La idea de dar vueltas corriendo alrededor le hacía doler las piernas de forma preventiva. Para tener 7 años, corro bastante bien. ¿Es normal? ¿O soy excepcionalmente fuerte? Pensó, sorprendido de su propia resistencia. La verdad es que esperaba desplomarme a los pocos pasos. A pesar de sus elogios, sus pasos se volvían cada vez más torpes. Respiraba entrecortadamente, con la boca abierta mientras tragaba aire desesperadamente. Pronto, Kaoru notó que Maki lo miraba de reojo, pero no dijo nada. Su expresión permaneció indescifrable. Finalmente, llegaron al dojo, y Kaoru no pudo ocultar su alivio. Apenas podía contenerse cuando cruzaron el umbral. Descansa 15 minutos, dijo Maki, con la mirada fija mientras lo observaba. No había emoción visible en su rostro. Ni alegría ni sorpresa, solo una observación serena. Kaoru no necesitó que se lo dijeran 2 veces. En cuanto escuchó sus palabras, se desplomó en el suelo, jadeando. Incluso si Maki no le hubiera dado permiso, se habría desplomado de cansancio. Mientras recuperaba el aliento, observó a Maki sacar unos sellos extraños de un pequeño armario dentro del dojo. Empezó a colocarlos en varias partes de su cuerpo con una facilidad innata. Kaoru apenas prestó atención, asumiendo que no eran para él. Su única preocupación era recuperarse de la brutal carrera. Los 15 minutos pasaron mucho más rápido de lo que Kaoru hubiera deseado. Gimió para sus adentros al oír de nuevo la voz de Maki. Es hora de meditar, dijo. Quiero que sientas tu chakra. Siéntate, cierra los ojos y concéntrate en tu respiración. Kaoru asintió, incorporándose y cruzando las piernas. Intentó concentrarse, pero Maki siguió explicando. Sentir tu chakra se trata de conectar con la energía que llevas dentro, dijo Maki, con un tono aún completamente neutral, pero Kaoru podía sentir su mirada. Imagínalo como una corriente que fluye por tu cuerpo. Empieza por concentrarte en los latidos de tu corazón. Escúchalos. Siente cómo fluye la sangre por tus venas. Kaoru cerró los ojos e hizo lo que le indicó, su respiración se hizo más lenta mientras se concentraba en el ritmo constante de su corazón. Ahora, al inhalar y exhalar, imagina un río en tu interior. Tu chakra es ese río que fluye por tu cuerpo. Está en todas partes. Tu cabeza, tu pecho, tus brazos, tus piernas. Intenta seguir la corriente. Kaoru respiró hondo, visualizando el río en su interior. Al principio, no sintió nada.
Solo el sonido de su propia respiración y el cansancio persistente de la carrera. Pero mientras seguía concentrándose, algo débil se agitó en su interior. Un pulso suave, como las ondas de un estanque. Ahí está, murmuró suavemente, casi con incredulidad. Ese es tu chakra, dijo Maki, con voz más suave. Siempre está ahí. Cuanto más practiques, más fácil será sentirlo y controlarlo. Kaoru continuó sentado en silencio, con la mente completamente concentrada en ese pulso sutil. Se sentía cálido, firme y extrañamente tranquilizador, como una silenciosa confirmación de que tenía poder dentro, esperando ser aprovechado. Los 30 minutos pasaron rápido. Al abrir los ojos, Kaoru se dio cuenta de que ya no estaba tan cansado. Algo en conectar con su chakra lo había ayudado a recuperarse, al menos mentalmente. Maki estaba cerca, con los brazos cruzados. Bien. Ahora continuemos. Salieron al aire fresco de la mañana. Maki caminó con paso firme hacia el enorme árbol que se alzaba en el jardín, con expresión seria. Ahora que has descansado, es hora de trabajar en el control de tus chakras, dijo sin darse la vuelta. Si no aprendes a pararte sobre el agua, todo mi entrenamiento será inútil. Así que nos saltamos algunos pasos y nos centraremos en eso primero. Kaoru parpadeó, sorprendido. ¿Caminar sobre el agua? Su mente se llenó de imágenes de shinobi corriendo tranquilamente por lagos y subiendo acantilados escarpados. Lo había visto en el anime, pero siempre le había parecido una técnica avanzada. La idea de aprenderlo ahora lo llenaba de emoción. Antes de poder caminar sobre el agua, necesitas dominar la trepadora de árboles, continuó Maki, deteniéndose frente al imponente árbol. Es mucho más fácil que caminar sobre el agua, pero comparte el mismo principio. Una vez que lo domines, estarás listo para el siguiente paso. Los ojos de Kaoru se abrieron de par en par al aceptar el desafío. Por fin, algo interesante, pensó, con la mirada llena de emoción. Este era un verdadero entrenamiento shinobi, no solo correr vueltas o ejercicios básicos de chakra. Estaba deseando empezar. Maki se agachó a su altura y comenzó a explicarle el concepto. Así es como funciona. Necesitas concentrar tu chakra en las plantas de los pies. Si lo haces muy poco, perderás el equilibrio y te caerás. Si lo haces demasiado, te alejarás del árbol, dijo. El truco está en encontrar el equilibrio perfecto. Mantén el flujo de chakra constante, no a ráfagas. Todo se reduce al control. Kaoru asintió, asimilando sus palabras. La idea de equilibrar del chakra mientras se movía parecía bastante simple en teoría, pero sabía que sería más difícil en la práctica. Treparás al árbol repetidamente hasta que tu chakra baje del 20%, dijo Maki, incorporándose de nuevo. Una vez que llegues a ese punto, te sentirás exhausto, como si todo tu cuerpo estuviera a punto de dejar de funcionar. Cuando eso suceda, meditarás durante 30 minutos para recuperarte y luego volverás a empezar. Harás esto durante 2 horas. Kaoru la miró boquiabierta. 2 horas de entrenamiento sin parar. Apenas había logrado seguir el ritmo antes, y ahora ella le estaba imponiendo esto. Maki no pareció notar su expresión. O si lo hizo, no le importó. Su rostro permaneció serio y concentrado. Regresaré en exactamente 2 horas, dijo antes de darse la vuelta y marcharse, dejando a Kaoru parada allí junto al árbol. Mientras la veía irse, Kaoru no pudo evitar sorprenderse por esa faceta de su hermana. En sus recuerdos, Maki siempre había sido cálida, alegre y juguetona. De esas que lo consentían sin parar. Pero a la hora de entrenar, se transformaba en otra persona por completo. Es una completa demonio en cuanto a entrenamiento, pensó Kaoru, negando con la cabeza. Su cariñosa hermana era, al parecer, una lunática del entrenamiento. Aún así, una sonrisa se dibujó en su rostro. A pesar del intenso régimen, no podía negar que estaba emocionado por aceptar el reto. Las 2 horas pasaron más rápido de lo que Kaoru esperaba, pero para su vergüenza, no había avanzado nada. Lo único en lo que había mejorado era en la meditación. Poco a poco se estaba volviendo más hábil para sentir su chakra y localizar su núcleo. Pero en cuanto a trepar árboles, no había logrado dar ni un solo paso. Kaoru se sentó al pie del árbol, mirando la corteza con frustración. ¿Será que, no tengo talento para esto? Pensarlo le oprimió el pecho. No pudo evitar sentirse abatido, como si no estuviera a la altura de lo que había imaginado. Pero entonces, una chispa de determinación se encendió en su interior. No hay nada que no se pueda arreglar con esfuerzo. Si no tengo talento, me esforzaré el doble. Trabajaré más que todos y los superaré. Con una mirada decidida, Kaoru se levantó y se preparó para intentar trepar de nuevo.
Pero antes de que pudiera poner un pie en la corteza, vio a Maki caminando hacia él desde el otro lado del jardín. Sus ojos se abrieron en estado de shock. ¿Qué demonios hizo? ¿De dónde salieron todos esos moretones? Maki estaba empapada en sudor, su ropa de entrenamiento se le pegaba como una segunda piel. Tenía los brazos y las piernas cubiertos de moretones y rasguños, pero se movía con la misma energía inquebrantable de antes. A pesar de su aspecto maltrecho, irradiaba una fuerza y una confianza que hacían que Kaoru sintiera orgullo y envidia a la vez. En ese momento, se dio cuenta de algo. Su hermana era fuerte. Mucho más fuerte de lo que creía. Maki se detuvo frente a él, y su mirada penetrante atravesó su persistente frustración. Sin siquiera preguntarle cómo le había ido en su práctica de trepar árboles, le gritó nuevas órdenes. 50 flexiones. 50 sentadillas. Y luego empieza a correr. Te diré cuándo parar. Kaoru se quedó boquiabierto, sorprendido por la repentina exigencia. Abrió la boca para protestar, pero antes de que pudiera articular palabra, Maki arqueó una ceja, una silenciosa advertencia de que no estaba de humor para excusas. Eso fue todo lo que hizo falta. Sí, hermana. Exclamó Kaoru, dejándose caer al suelo sin dudarlo. Empezó sus flexiones con un entusiasmo alimentado en parte por el miedo. Mientras empujaba su pequeño cuerpo arriba y abajo, con los brazos temblando por la tensión, Kaoru no pudo evitar sentir un atisbo de orgullo. Aún le quedaba mucho camino por recorrer, pero ver la fuerza y la resiliencia de Maki reavivó su determinación. Algún día la alcanzaré. Yo también me haré fuerte. Solo espera. Mientras Kaoru terminaba sus flexiones, miró a Maki y la vio sentada con las piernas cruzadas, meditando con expresión serena. Por un instante, sintió la tentación de tomarse un descanso de 5 minutos. Un poquito de descanso no vendría mal, ¿verdad? Pero descartó la idea rápidamente. No quería arriesgarse a enfadar a Maki, quien claramente era una lunática en cuanto a entrenamiento. Incluso Migui parecería normal comparado con ella, pensó Kaoru con un suspiro. Con un gruñido de resignación, pasó a las sentadillas. Las piernas ya le temblaban de cansancio. Mientras continuaba el ejercicio, no pudo evitar mantener la mirada fija en Maki. De repente, una idea surgió en su mente. ¿Qué pasa si activo mis ojos y veo qué está pasando dentro de ella? Intrigado por la idea, Kaoru activó su Kekkei Genkai. Sus ojos cian brillaron tenuemente mientras se concentraba en la figura de Maki. Lo que vio lo dejó atónito. Podía ver no solo el flujo del agua dentro de su cuerpo, sino también el del chakra. Y era hermoso. El chakra y el agua se entrelazaban en perfecta armonía, fluyendo juntos de una manera que parecía natural y refinada. La vista era hipnótica, como presenciar una danza con una coreografía perfecta. Kaoru frunció el ceño pensativo. Espera, ¿será que su chakra es visible debido a su afinidad con el agua? Se dio cuenta de que, como el elemento principal de Maki era el agua, sus ojos podían detectar su chakra como si fuera parte del agua que fluía en su interior. El chakra era tranquilo y estable, apenas perceptible a simple vista. De hecho, estaba tan controlado que Kaoru al principio pensó que estaba inmóvil. Su control del chakra es una locura. La comprensión lo golpeó con fuerza. Su hermana no solo era fuerte, sino un genio. Su capacidad para mantener un flujo de chakra tan constante y armonioso era prácticamente inhumana. Hacía que las dificultades de Kaoru para trepar árboles parecieran aún más patéticas en comparación. Un nuevo respeto floreció en el pecho de Kaoru. Admiraba la fuerza y la disciplina de Maki como nunca antes. Está en un nivel completamente diferente. Ese respeto, sin embargo, no duró mucho. Tan pronto como terminó sus sentadillas, Kaoru recordó la siguiente parte de la rutina. Correr. Sí, el respeto se ha ido, esto es una tortura. Pensó con amargura. Kaoru no tenía ni idea de cuánto tiempo llevaba corriendo, pero parecía que habían pasado horas. El pequeño patio que rodeaba bien podría haber sido el recorrido de maratón más largo de la historia de la humanidad. Le ardían las piernas, le dolía el pecho y respiraba entrecortadamente. Cada vuelta se sentía más difícil que la anterior, pero él seguía adelante, lanzando miradas desesperadas a Maki de vez en cuando, esperando, rezando, que se levantara y le dijera que parara. Pero allí estaba ella, meditando todavía, con expresión tranquila y apacible, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Kaoru apretó los dientes, con la frustración bullendo en su interior. Ella está ahí sentada, con aspecto zen, mientras yo me muero aquí. Quería gritarle. Ya le habría gritado una docena de veces, si no le aterrara lo que pudiera hacer.
La imagen de la ceja de Maki fruncida cruzó por su mente y se estremeció. Estaba seguro de que si se atrevía a quejarse, lo castigaría obligándolo a correr aún más. No, no podía arriesgarse. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, Maki se levantó y se sacudió el polvo. Kaoru casi tropezó de alivio al oírla hablar. Medita 10 minutos y luego ve a refrescarte. Nos vemos en casa de la abuela cuando termines, dijo con calma, como si esta brutal sesión fuera solo un calentamiento. A Kaoru no le hicieron falta 2 advertencias. Se dejó caer al suelo, literalmente, y apenas logró cruzar las piernas hasta sentarse. Su cuerpo gritaba en protesta, sus músculos temblaban de agotamiento. Durante los primeros minutos, ni siquiera podía pensar en controlar el chakra. Solo podía concentrarse en respirar. Sus jadeos eran irregulares, su pecho subía y bajaba rápidamente mientras luchaba por estabilizarse. Le tomó 5 minutos completos solo para recuperar el aliento y aclarar su mente lo suficiente para concentrarse en el flujo de su chakra. Esto es brutal, pero seguiré adelante. En el centro del puesto de avanzada, dentro del edificio del jefe del clan, Maki estaba sentada frente a Suiren, su postura relajada pero su expresión pensativa. Entonces, ¿cómo estaba? Preguntó Suiren con voz tranquila pero curiosa. Aún es pronto para decirlo, respondió Maki, inclinándose ligeramente hacia atrás. Pero está decidido. Lo hice trabajar muy duro hoy. Lo dejé exhausto, le hice hacer flexiones, sentadillas e incluso le di trepar árboles como primer ejercicio. Falló, por supuesto, pero lo tomó mejor de lo que esperaba. Sin quejarse, sin rendirse. Va en serio. Suiren sonrió suavemente. Lo estás disfrutando, ¿verdad? Maki no pudo evitar reírse entre dientes, con una sonrisa juguetona extendiéndose por su rostro. Sí, lo soy. Deberías haberlo visto al final del entrenamiento. Estaba realmente enfadado, pero demasiado asustado para decir nada. Sus mejillas hinchadas lo hacían parecer tan adorable. Rió al recordarlo, y su sonrisa se ensanchó. Le doy una semana. Si persevera y demuestra que va en serio, dedicaré mi tiempo a entrenarlo. Suiren asintió con aprobación, pero entonces notó que la expresión de Maki cambió ligeramente. La sonrisa se desvaneció al tiempo que su tono se tornaba más serio. Por cierto, continuó Maki, en un momento dado, activó su Kekkei Genkai y no dejaba de observarme. Podía sentir su mirada. No sé qué hacía, pero sin duda me observaba con atención. Ni siquiera sabía que podía activar sus poderes con tanta libertad. Los ojos de Suiren se abrieron ligeramente. ¿Lo activó? Preguntó sorprendida. Maki asintió, frunciendo el ceño. No lo he visto activar su Kekkei Genkai desde ese día. Su voz se suavizó y una sombra de tristeza se dibujó en su rostro. Suiren colocó una mano reconfortante sobre el hombro de Maki, apretándolo suavemente. Puede que lo haya hecho sin querer, pero es buena señal. Significa que está mejorando en su uso. Hubo un momento de silencio entre ellos antes de que Suiren volviera a hablar, con un tono firme pero con un matiz de tristeza. Si queremos sobrevivir, tenemos que hacernos más fuertes, dijo Suiren con voz firme. Por mucho que quisiera ser lo suficientemente fuerte para protegerlos a todos yo misma, la verdad es que, soy completamente inútil fuera de este asentamiento. Pero al menos aquí, puedo garantizar la seguridad de todos. Sus ojos se endurecieron con determinación, pero Maki captó el leve destello de tristeza detrás de ellos. Ni siquiera el Mizukage se atreverá a atacarnos aquí, continuó Suiren, aunque su voz tembló ligeramente. Pero sé que es solo cuestión de tiempo antes de que las cosas cambien. Y cuando lo hagan, debemos estar preparados. Maki asintió, con expresión seria de nuevo. Nos aseguraremos de que así sea. Maki sometió a Kaoru a otra agotadora sesión de entrenamiento por la noche antes de decirle finalmente que se fuera a la cama. Agotado y dolorido, Kaoru regresó a su habitación con dificultad, desplomándose sobre su esterilla con un profundo suspiro. Sabía que no debería haber esperado mejoras drásticas en un solo día, pero el hecho de que aún no pudiera dar ni un paso en el tronco del árbol lo desanimaba. No tiene sentido enfurruñarse, pensó. Necesito dedicarle más tiempo al control de mi chakra. Decidido a progresar, Kaoru decidió añadir una rutina nocturna a su entrenamiento. Hacía ejercicios de manipulación de gotas de agua durante al menos una hora antes de dormir. Notó que cada vez que drenaba completamente su chakra, sentía que su núcleo se fortalecía sutilmente durante la recuperación. Si agotar sus reservas era la clave del crecimiento, entonces se esforzaría al máximo cada día.
Sentado con las piernas cruzadas, concentrado en la gota brillante que flotaba frente a él, Kaoru pensó en su nueva vida y su nueva familia. No recordaba nada de su vida pasada, pero aún así, no podía imaginarla mucho mejor que la actual. Sí, este mundo era brutal y estaba lleno de gente que consideraba la vida humana como algo desechable, pero, él tenía gente que lo amaba. Lo amaba de verdad, con todo su corazón. Maki y Suiren solo le habían mostrado cariño y devoción, y Kaoru comenzaba a darse cuenta de que él también las amaba, profunda e involuntariamente. Los recuerdos que tenía no eran realmente suyos, pero estaban ahí, entretejidos en su mente. No se había apoderado simplemente del cuerpo de Kaoru. Ahora era Kaoru, en todo lo que importaba. Cuanto más lo pensaba, más lo aceptaba. No está nada mal, pensó, y una leve sonrisa tiró de sus labios. Le gustaba sentirse querido. Le gustaba saber que tenía gente de confianza. Pero esa confianza conllevaba responsabilidad. Kaoru necesitaba hacerse más fuerte, mucho más fuerte, para protegerlos. Sus pensamientos se oscurecieron cuando recordó algo que Maki había mencionado anteriormente durante el desayuno. La noticia había llegado al asentamiento de que el cuarto Hokage de Konoha, Minato Namikaze, había muerto recientemente. Esa información impactó profundamente a Kaoru. Significaba que era 7 años mayor que Naruto. Y, lo que era más importante, significaba que aún le faltaban unos 16 años para que estallara la cuarta gran guerra ninja. 16 años para prepararse. 16 años para volverse lo suficientemente fuerte para sobrevivir y asegurarse de que las personas que amaba sobrevivieran con él. Kaoru apretó los puños, la gota de agua se movió frente a él antes de caer al suelo. Tengo tiempo, pero no mucho. Necesito fortalecerme para marcar la diferencia. Con ese pensamiento, Kaoru reanudó su ejercicio, llevando su chakra al límite sin parar antes de finalmente permitirse descansar. Esa noche, se quedó dormido con la mente más despejada que la anterior. Ahora tenía un objetivo, un plazo para trabajar y una razón para fortalecerse. Aún quedaba mucho por resolver. Necesitaba un plan, pero sabía que estaba demasiado débil para empezar a pensar en grandes estrategias. Por ahora, su objetivo debía ser simple. Alcanzar al menos el nivel Chunin lo más rápido posible. Su viaje Shinobi apenas comenzaba, un camino lleno de incertidumbre y peligro. Hasta dónde llegaría, en qué se convertiría, nadie podía predecirlo. Ni siquiera el propio Kaoru. Pero una cosa era segura, ya no había vuelta atrás. En el patio del dojo, Kaoru estaba empapado en sudor, con el pecho agitado mientras intentaba recuperar el aliento. Había pasado una semana desde que empezó a entrenar con Maki, y aunque aún no podía trepar al árbol, era innegable que su cuerpo comenzaba a adaptarse. Al principio, cada sesión se sentía como una auténtica tortura. Sus músculos gritaban, sus pulmones ardían y sentía que sus piernas se derrumbarían en cualquier momento. Pero con el tiempo, algo cambió. Se acostumbró al dolor y, curiosamente, incluso empezó a disfrutarlo. Cualquiera que haya entrenado conoce esa sensación. El dolor que antes parecía insoportable pronto se convierte en un símbolo de progreso, una señal de que te estás fortaleciendo. Y cuando ese dolor desaparece, empiezas a sentirte culpable, como si te hubieras privado de mejorar. Kaoru empezaba a experimentar ese cambio. Su cuerpo ya no se rebelaba contra los intensos entrenamientos y se encontraba esforzándose más sin necesitar las constantes amenazas de Maki. Pero aunque su resistencia física mejoraba, no podía evitar sentirse desanimado. A pesar de sus incansables esfuerzos, su control de chakra aún no estaba donde él deseaba. Practicaba más allá de las sesiones que Maki le había organizado, concentrándose en ejercicios de manipulación de gotas todas las noches antes de acostarse. Sin embargo, el progreso era lento y frustrante. ¿Por qué siento que estoy estancado?, pensó Kaoru, apretando los puños. Durante la semana, Maki empezó poco a poco a añadir más ejercicios físicos y de control de chakra, y ahora Kaoru estaba sentado con las piernas cruzadas en el patio del dojo, mientras el sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre el suelo. Una hoja descansaba sobre su frente, cuyos bordes temblaban ligeramente con la brisa. Frunció el ceño en señal de concentración mientras concentraba su chakra en la hoja, canalizándolo hacia el pequeño punto de contacto entre esta y su piel. Tranquilo, se dijo Kaoru. Sin ráfagas. Sigue así. El ejercicio parecía engañosamente simple. Dirigir su chakra hacia la hoja y mantener un flujo constante. Pero en la práctica, era desesperante. Con muy poco chakra, la hoja se resbalaba.
Con demasiado, salía volando como si la hubiera golpeado una ráfaga de viento. Encontrar el equilibrio era como intentar caminar por la cuerda floja con los ojos vendados. Gotas de sudor le resbalaban por las sienes mientras luchaba por mantener el control. Su chakra oscilaba, irregular e inestable, haciendo que la hoja se tambaleara ligeramente. La frustración bullía en su interior, amenazando con desviar su atención. ¿Por qué no puedo hacerlo bien? Es solo una hoja. El pensamiento solo hizo temblar su flujo de chakra, y la hoja estuvo a punto de caer. Kaoru apretó los dientes, obligándose a respirar hondo. Cerró los ojos, aislándose de las distracciones que lo rodeaban. Respira. Concéntrate. Visualizó el flujo de chakra en su interior, una corriente silenciosa que recorría su cuerpo. Lentamente, imaginó que la dirigía hacia arriba, hacia su frente. La hoja se sentía fresca contra su piel, un pequeño punto de apoyo para su concentración. Esta vez, en lugar de forzar el chakra, lo dejó fluir con naturalidad, como el agua que encuentra su camino. Por un instante, la hoja dejó de temblar. Los labios de Kaoru se curvaron en una leve sonrisa. Eso es, firme. Mantuvo el flujo durante varios segundos y, por primera vez, el chakra se sintió fluido, como una corriente suave en lugar de una ola turbulenta. Entonces, algo encajó. Fue sutil, como el momento en que una pieza de un rompecabezas encaja a la perfección. El flujo de chakra se estabilizó y la hoja permaneció completamente quieta. Kaoru abrió los ojos, con el corazón latiendo con fuerza de emoción. La hoja se balanceaba sin esfuerzo, sostenida únicamente por su chakra. No pudo evitar sonreír. «Lo logré», exclamó, y el sonido de su voz lo sobresaltó incluso a él mismo. La hoja permaneció firme, como recompensando su nuevo control. Por primera vez, sintió una verdadera conexión con su chakra. Comprendía su ritmo y su flujo. Ya no era solo energía pura. Era algo que podía guiar y moldear. «Maki, lo logré. Por fin controlé mi chakra», gritó Kaoru, con la voz llena de emoción mientras corría hacia su hermana. Maki, que estaba ocupada dándole una paliza a un muñeco de madera, se detuvo a mitad del golpe. Se giró para ver el rostro radiante de su hermanito y no pudo evitar sonreír. Le revolvió el pelo sudoroso juguetonamente y dijo: «Bien hecho, Ru. Lo lograste». Su expresión se volvió más seria al dar un paso atrás y cruzarse de brazos. «Ahora que ha pasado una semana, es hora de hablar de tu entrenamiento», comenzó. «Ru, he ido aumentando poco a poco la intensidad de tus sesiones. Incluso te puse a fallar varias veces, solo para ver si de verdad querías seguir con esto». Kaoru parpadeó, sorprendida, pero permaneció en silencio, escuchando atentamente. «Seré sincera», continuó Maki. «De ahora en adelante, todo será mucho más doloroso y difícil. Así que te doy una salida. Si no estás segura de estar lista, puedes tomarte tu tiempo. Aún te queda un año antes de que el clan comience el entrenamiento formal. Pero si de verdad quieres hacerlo, si vas en serio, entonces me convertiré en tu sensei». Se agachó un poco para mirarlo a los ojos. «Pero durante nuestras sesiones, no seré tu hermana. Seré más estricta que con cualquier otra persona, porque descuidar el entrenamiento no es solo pereza, sino que pone en riesgo tu seguridad y defensa. Y eso es algo que no toleraré». Kaoru la miró fijamente, absorbiendo el fuego de sus ojos. Durante la última semana, había comprendido la dedicación de Maki al entrenamiento. No solo estaba obsesionada, sino que era excepcional. Los miembros del clan le mostraban un profundo respeto, e incluso había visto a algunos acudir a ella en busca de orientación. Ese tipo de reconocimiento no era poco, sobre todo para alguien de tan solo 15 años. «Quiero entrenar, Maki», dijo Kaoru sin dudarlo, con voz firme. Luego añadió con una sonrisa radiante: «Ya le dedico casi todo el día y no voy a parar. Así que, por favor, enséñame. Enséñame esos jutsus tan geniales». Maki arqueó las cejas ligeramente, sorprendida. Su semblante serio se suavizó al sonreír ante su entusiasmo. Pronto, la curiosidad brilló en sus ojos. «De acuerdo, Ru, te enseñaré. Pero ¿a qué viene este interés repentino? Nunca has hecho ni una sola flexión, y ahora estás listo para soportar este dolor». Kaoru hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Infló las mejillas e hizo todo lo posible por sonar como un niño de 7 años. «Quiero protegerlos a ti y a la abuela. De hecho, quiero proteger a todos en el clan. Ya no soy un niño». Los ojos de Maki brillaron ante sus palabras, y su sonrisa regresó, amplia y llena de orgullo.
Kaoru vio la alegría en su expresión y supo que había dicho justo lo correcto. Una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. Muy bien, Ru, dijo Maki, volviendo a alborotarle el pelo. A trabajar. Maki no perdió tiempo y diseñó un régimen de entrenamiento completo para Kaoru. Sus días empezaban temprano, muy temprano, con una carrera matutina por el asentamiento. Después, hacía una serie extenuante de sentadillas y flexiones para fortalecer el cuerpo. Una vez hecho esto, meditaba durante 30 minutos para recuperar la resistencia y concentrarse. El verdadero entrenamiento comenzó después de la meditación. Kaoru dedicaba tiempo a practicar trepar árboles, un ejercicio crucial para controlar el chakra, algo que aún se le daba fatal. Una vez terminado, pasaba al ejercicio de concentración con hojas, donde debía mantener una hoja pegada a la frente usando únicamente su chakra. Después, practicaba la manipulación de gotas, un ejercicio exclusivo del Kekkei Genkai y del clan Takime que perfeccionaba su habilidad para controlar el agua con precisión. Las sesiones no terminaron ahí. Cada día terminaba con una práctica de shuriken, seguida de un combate de entrenamiento con Maki. Claro que entrenar con su hermana solía significar recibir una paliza. Maki nunca se contuvo, y Kaoru a menudo acababa en el suelo, magullado y sin aliento al terminar. Afortunadamente, el clan contaba con varios ninjas médicos expertos, así que las lesiones leves o incluso moderadamente graves nunca eran un problema grave. Kaoru aprendió rápidamente a soportar el dolor, sabiendo que estaría curado y listo para la siguiente sesión. El régimen de entrenamiento era brutal, pero Kaoru no se quejaba. Entrenaba 2 veces al día, con un descanso entre comidas y descansos. Incluso después de terminar las sesiones de Maki, Kaoru se esforzó aún más con entrenamiento personal por las tardes. Su rutina autoimpuesta se centró principalmente en ejercicios de control de chakras, concentración con hojas, manipulación de gotas y meditación para fortalecer el control de chakras y agua. Los días se confundían, llenos de sudor, moretones y agotamiento. Así, un mes había pasado. Con cada agotador día, Kaoru sentía que se fortalecía. Su cuerpo, antes frágil y débil, comenzaba a desarrollar músculo magro. El entrenamiento que antes le parecía insoportable ahora era manejable, y aunque Maki seguía aumentando la intensidad y él seguía adolorido después de cada sesión, el dolor ya no lo desanimaba, sino que lo impulsaba. Su control del chakra también había mejorado significativamente. Ahora podía dar unos 15 pasos en el árbol antes de perder el equilibrio, y sentía que no tardaría en subirlo sin esfuerzo. Sin embargo, la noticia más grande y emocionante fue que su núcleo de chakra había duplicado su tamaño desde que comenzó a entrenar. ¿En solo un mes? Pensó, sonriendo de oreja a oreja. Sabía que sus reservas aún eran escasas en comparación con las de otros niños de 7 años, pero este progreso le dio esperanza. Kaoru también aprendió algo crucial durante su entrenamiento. La capacidad de chakra del clan Takime era naturalmente baja. Probablemente fue una de las principales razones de su declive a lo largo de las generaciones. Su poderoso Kekkei Genkai consumía muchísimo chakra, así que sin un núcleo de chakra grande era imposible aprovechar al máximo su potencial. Maki era la excepción. Sus reservas de chakra eran enormes, superando con creces la norma del clan. Sin embargo, le había costado usar su Kekkei Genkai con eficacia. Tras años de frustración y pérdida de tiempo intentando solucionarlo, finalmente se rindió y centró su energía en el taijutsu y el ninjutsu, donde brillaba su talento natural. Esa mañana, Kaoru estaba en el patio del dojo, practicando el lanzamiento de shurikens. Entrecerró los ojos, concentrándose en el objetivo. Cada lanzamiento era más preciso que el anterior, lanzando los pequeños proyectiles con toda su fuerza. Su técnica había mejorado, pero su concentración se vio repentinamente interrumpida por el sonido de unos pasos familiares que se acercaban. Kaoru se giró y vio a Maki caminando hacia él. Su habitual paso seguro tenía un dejo de preocupación. «Ru», gritó con tono tranquilo pero serio. «Hoy me voy de misión. Estaré fuera unos 2 meses». Kaoru se quedó paralizado, el shuriken se le resbaló de los dedos. Su rostro se ensombreció levemente. «Esto será un reto para ti», continuó Maki. «Demuéstrame que no te volverás perezoso sin mí». El ceño de Kaoru se acentuó. No le gustaba la idea de que se fuera, pero el brillo en sus ojos le decía que no había terminado. «Cuando vuelva», dijo con una sonrisa burlona, «quiero verte cómodo trepando árboles». «Si para entonces lo dominas», se inclinó, bajando la voz como si compartiera un secreto. «Te enseñaré un jutsu increíble». La decepción de Kaoru se desvaneció al instante.
Su rostro se iluminó de emoción, sus ojos brillaron de alegría. El repentino brillo hizo reír a Maki mientras se protegía los ojos con la mano. Tu cara está tan brillante que podría quedarme ciega, bromeó. Kaoru ni siquiera registró sus palabras. Su mente ya estaba llena de pensamientos sobre el jutsu genial que aprendería. Entreabrió los labios, listo para preguntar qué tipo de jutsu sería, pero para cuando levantó la cabeza, Maki ya se había ido. Su entusiasmo no flaqueó. Muy bien, Maki, te demostraré que hablo en serio, pensó Kaoru, con una sonrisa decidida. Dominaré la escalada de árboles y perfeccionaré la técnica que he estado practicando. Me aseguraré de que te impresione lo suficiente como para enseñarme más de un jutsu. Con renovada determinación, Kaoru regresó a su entrenamiento. La idea de que Maki se metiera en problemas durante su misión ni siquiera se le cruzó por la cabeza. Así de confiaba en ella. Para él, Maki era invencible, una fuerza de la naturaleza capaz de enfrentarse a cualquier desafío. Con el paso de los días, Kaoru se familiarizaba cada vez más con su nueva identidad. La idea de su vida pasada se sentía distante, como un sueño que se desvanece. A veces, incluso se preguntaba si realmente era un transmigrante. ¿Y si no soy quien se apoderó del cuerpo de Kaoru? Se preguntó. ¿Y si siempre he sido Kaoru y estos recuerdos simplemente se han grabado en mi mente? El pensamiento persistía, pero Kaoru no le dio demasiadas vueltas. Sin importar de dónde viniera, ahora tenía un propósito: proteger a su familia y fortalecerse. Eso era lo que más importaba. Aún así, no podía permitirse el lujo de perder la memoria. Tarde en la noche, después de sus entrenamientos nocturnos, Kaoru se sentaba en silencio e intentaba recordar todos los detalles importantes del anime de Naruto que pudiera. Trataba esos recuerdos como fragmentos preciosos de un libro perdido, reuniéndolos cuidadosamente y fijándolos en su memoria. Sabía que si no los reforzaba activamente, acabarían desapareciendo. El mundo de Naruto era vasto, y Kaoru no había sido un fanático incondicional en su vida pasada. Recordaba a los personajes principales y los eventos clave, pero muchos detalles menores ya se le escapaban. Desafortunadamente, no era de esos fanáticos que memorizaban cada señal con la mano ni cada detalle del jutsu, pensó Kaoru con un suspiro. Conozco algunas técnicas en teoría, pero no tengo ni idea de cómo recrearlas. Aún así, lo que recordaba era más que suficiente para darle una ventaja. Kaoru estaba especialmente concentrado en crear esta sencilla técnica de bala de agua usando el Kekkei Genkai de manipulación de agua de su clan. Durante las últimas semanas, había estado experimentando con el control de gotas de agua, perfeccionando su habilidad para moldearlas y moverlas. Sentía que estaba cerca, muy cerca, de un gran avance. Sentado con las piernas cruzadas en el patio una tarde, observó una gota de agua flotante. Sus ojos cian brillaban tenuemente mientras se concentraba. La gota tembló ligeramente mientras él cambiaba de forma, deseando que cambiara. Se estiró hasta convertirse en un hilo delgado y luego volvió a formarse en una esfera. Control. Necesito más control. Kaoru sabía que el chakra puro no sería suficiente. La clave era la precisión. Refinar el flujo de chakra para manipular el agua con delicadeza, no con fuerza bruta. Si logro hacerlo bien, tendré mi primera técnica, pensó, con el corazón acelerado de emoción. Y cuando Maki regrese, le rogaré que me enseñe una técnica más, jeje. Kaoru sonrió, la determinación ardía en sus ojos. En algún lugar de la tierra del agua, Maki se movía veloz y silenciosamente por el denso bosque. Su atuendo de shinobi se fundía a la perfección con las sombras proyectadas por los imponentes árboles. Vestía una túnica ajustada y sin mangas de color azul medianoche, cuya tela brillaba sutilmente como el agua ondulante bajo la luz de la luna. La túnica estaba reforzada con paneles de armadura ligera en los hombros y los costados, lo que le proporcionaba protección sin afectar su agilidad. Unas mallas negras ajustadas y unas sandalias reforzadas hasta la rodilla le permitían moverse silenciosamente por terrenos accidentados. Una fina capa negra le cubría los hombros, cuya tela ondeaba suavemente con la brisa. En la espalda de su túnica lucía el símbolo del clan Takime. Una ola estilizada que formaba un ojo cian, con el kanji, Takime, bordado en el centro. A diferencia de la mayoría de los shinobi, Maki y sus camaradas ya no usaban ni además. Tras la persecución del clan Takime por parte de Kirigakure, el símbolo tradicional de lealtad había perdido todo significado para ellos. No tenían una aldea a la que llamar hogar, solo su clan y la gente a la que juraron proteger. Maki se acercó sigilosamente a un pequeño campamento, con movimientos fluidos y precisos.
La acompañaban otros 3 shinobi de Takime, cada uno de los cuales se mimetizaba con el bosque con una facilidad experta. Maki tomó la iniciativa, y sus habilidades sensoriales la convertían en una pieza clave en misiones como esta. Gracias a sus inmensas reservas de chakra, podía percibir las señales de chakra a hasta 7 kilómetros de distancia. Su mayor consciencia le permitió navegar por el bosque y evitar enfrentamientos innecesarios, asegurando así el éxito de la misión. Levantó la mano, indicando a su equipo que se detuviera. Su mirada se fijó en el campamento que tenían delante. Había 5 shinobi enemigos en el campamento. 4 de ellos holgazaneaban despreocupadamente mientras uno montaba guardia. Cerca, 10 niños civiles se acurrucaban, sus pequeños cuerpos temblando de miedo. Sus sollozos y sus silenciosos gritos de clemencia fueron recibidos con indiferencia por sus captores. Maki apretó la mandíbula y entrecerró los ojos. Le dolía el corazón por los niños, pero la rabia latía bajo la superficie. Desde que comenzó el régimen de terror de los Mizukage, el secuestro y la venta de niños se habían convertido en una práctica terriblemente común. Las aldeas y clanes más débiles no tenían forma de defenderse, y muchos se vieron obligados a guardar silencio por miedo. Pero el clan Takime había decidido abandonar su pasividad. Ya no se quedarían de brazos cruzados mientras los inocentes sufrían. Su principal objetivo ahora era rescatar a los niños. Traerlos de vuelta al puesto de avanzada, mantenerlos a salvo y criarlos para que se convirtieran en shinobi capaces y leales. Los ojos de Maki brillaron con determinación mientras analizaba la situación. Los shinobi enemigos estaban descuidados, dormitando. El vigía, el único que vigilaba, se encontraba al borde del campamento, mirando de vez en cuando con desinterés. Con una respiración profunda, Maki les indicó a sus hombres que mantuvieran sus posiciones. Esta parte era suya. Avanzó con pasos ligeros y silenciosos. Su objetivo estaba claro: el shinobi vigía. Mientras Maki se acercaba sigilosamente, su mente permanecía concentrada y sus emociones frías y distantes. No merecen misericordia, pensó, apretando más el agarre alrededor del kunai en su mano derecha. Su objetivo estaba a solo unos pasos de distancia, ajeno al depredador que lo acechaba en las sombras. Un salto habría bastado para acortar la distancia, pero Maki no quería arriesgarse a hacer ruido innecesario. En cambio, avanzó lentamente, con movimientos precisos y controlados, como un tigre que se acerca a su presa. Cuando estaba lo suficientemente cerca como para que el cuello del hombre estuviera a solo un rápido corte de distancia, Maki atacó. Su mano izquierda se disparó hacia adelante, cerrando la boca del shinobi antes de que pudiera emitir un sonido. Sus ojos se abrieron de par en par, sorprendidos, cuando su kunai brilló en la tenue luz, cortándole limpiamente la garganta. La sangre brotó de la herida, un carmesí oscuro tiñendo el suelo del bosque en chorros desordenados. Maki lo sostuvo en su lugar mientras su cuerpo se relajaba, bajándolo silenciosamente al suelo. Su mirada permaneció fría y firme, impasible ante la visión de la vida del hombre agotándose. No sintió pena ni arrepentimiento. Escoria como esta merece algo peor que una muerte rápida, pensó Maki. Sus acciones habían sido silenciosas y eficientes, tal como lo había planeado. Miró hacia el campamento, lista para indicarle a su equipo que avanzara. Pero de repente, la cabeza de Maki se giró hacia los niños. Los niños, aterrorizados y temblando de miedo, no pudieron contener el llanto tras presenciar una escena tan sangrienta. Sus sollozos resonaron entre los árboles, un sonido de pánico y desesperación. Maldita sea, los shinobi enemigos restantes se pusieron de pie de golpe, y sus expresiones aturdidas se transformaron rápidamente en alarma al oír el llanto de los niños. El campamento se sumió en el caos. Maki sabía que el sigilo ya no era una opción. Todos a por ello. Les indicó a su equipo con un rápido gesto con la mano. Sin dudarlo, los 4 shinobi de Takime irrumpieron en el campamento, moviéndose como sombras en el crepúsculo. Su misión era clara: eliminar a los secuestradores antes de que tuvieran la oportunidad de usar a los niños como rehenes. Maki parpadeó y apareció detrás del shinobi enemigo más cercano. El hombre buscó un arma, pero fue demasiado lento. El kunai de Maki se clavó en su espalda antes de que pudiera desenvainar su espada. Tras ella, los demás shinobi de Takime se enfrentaron a los secuestradores restantes con una eficacia rápida y brutal. Las espadas chocaron, y el aire se llenó de gritos desesperados y el sordo golpe de los cuerpos al caer al suelo. Los shinobi enemigos estaban desorientados y los tomaron por sorpresa, tal como estaba previsto. El equipo Takime no podía permitirse ni un solo error.
Aunque superaban en poder a sus oponentes, cualquier paso en falso podía costarles la vida a los niños. La batalla terminó rápidamente. Pronto, todos los secuestradores, menos uno, yacían en el suelo, fríos como piedras, con sus cuerpos esparcidos por el campamento ensangrentado. Solo uno permaneció en pie, un hombre maltrecho y desesperado con varias heridas profundas. Ninguna de sus heridas fue mortal de inmediato, pero apenas se sostenía. La sangre goteaba de su costado, y su agarre del kunai en la mano era débil y tembloroso. Frente a él estaba Akura Takime, el líder de su equipo de 4 personas. Akura era uno de los shinobi más fuertes y experimentados del clan Takime, un hombre que había sobrevivido a incontables batallas y a muchos camaradas. Su sola presencia emanaba una autoridad que hacía dudar incluso a los guerreros más curtidos. Los agudos ojos de Akura estudiaron al secuestrador restante, sin parpadear y fríos. El shinobi enemigo jadeaba con dificultad, buscando con la mirada una ruta de escape, pero era inútil. Estaba superado y herido. Apenas podía sostener un kunai. Con un suspiro de resignación, el hombre dejó caer su kunai y levantó las manos en señal de rendición. Me rendiré, pero por favor no me maten, dijo. Akura permaneció inmóvil un instante, mirando al secuestrador con solo asco en los ojos. Luego, dio sus órdenes. Maki, ata a este cabrón lo más fuerte posible. No quiero que se haga ilusiones. Maki asintió brevemente, sacando ya un trozo de alambre de su bolsa. Se acercó al secuestrador sin dudarlo, con una expresión fría y concentrada. No había compasión en sus ojos, solo odio. Remi, continuó Akura, volviéndose hacia el shinobi médico del equipo. Revisa a los niños. Cúralos si lo necesitan. De ahora en adelante, estarás a cargo de ellos hasta que regresemos. Asegúrate de que estén a salvo. Entendido, respondió Remi, acercándose a los niños aterrorizados, acurrucados en un rincón del campamento. Su voz se suavizó al hablarles, intentando calmar su miedo. Ya está todo bien. Están a salvo. Los llevaremos a un lugar seguro. Los niños, todavía temblando por la terrible experiencia, dudaron al principio, pero algunos de los mayores asintieron con cautela. La mirada de Akura se dirigió al último miembro del equipo. Gumi, registra el campamento. A ver si hay algo valioso. Pergaminos, provisiones, cualquier cosa que podamos usar. En eso estoy, respondió Gumi, desapareciendo en una de las tiendas. Tras recibir las órdenes, Akura volvió a centrarse en Maki. Ella ya le había atado las manos al secuestrador a la espalda y ahora le sujetaba las piernas, asegurándose de que no pudiera moverse aunque lo intentara. Cuando terminó de asegurar el último nudo, Akura la siguió, de pie junto al hombre inmovilizado. Yo me encargaré del interrogatorio, dijo Akura en voz baja. Su tono era firme, pero con una frialdad que hizo que el secuestrador abriera los ojos de par en par, asustado. Maki miró a Akura con expresión firme. Quiero estar ahí. Akura la miró largamente antes de asentir. De acuerdo. Pero quédate callada a menos que te pida que hables. La expresión de Maki permaneció igual y asintió levemente. Akura se agachó frente al secuestrador atado, con una mirada fría y despiadada. Su voz era serena, pero con un tono cortante que hacía que el aire se sintiera más pesado. ¿Qué ibas a hacer con estos niños? Preguntó con tono gélido. El secuestrador tragó saliva con dificultad. Sabía que casi no había esperanza para él, pero la desesperación lo impulsó a intentarlo. El jefe nos ordenó llevar a estos chicos ante el cliente, balbuceó. No sé quién es el cliente, pero puedo darles la ubicación del encuentro, si me prometen que me dejarán con vida. Al terminar de hablar, una sofocante intención asesina llenó el aire, pero no provenía de Akura. Venía de atrás. Maki permaneció en silencio, con los puños temblando de rabia y todo el cuerpo tenso. Sus ojos ardían con una furia apenas contenida, y su odio por quienes se aprovechaban de los niños ardía. El secuestrador se estremeció ante su mirada, pero Akura no reaccionó a su ira. Mantuvo la mirada fija en el cautivo, con expresión indescifrable. No estás en posición de negociar, dijo Akura con frialdad. Pero, lo consideraré, dependiendo de la información que me des. Empieza a hablar. Quiero saber la ubicación del escondite de tu grupo. ¿Cuántos son? ¿Qué tan fuertes son? ¿Quién es tu jefe? El secuestrador dudó, pero una mirada a los implacables ojos de Akura le indicó que no había escapatoria. Poco a poco, empezó a soltar todo lo que sabía. Para cuando terminó, Akura tenía el panorama completo. La ubicación del escondite, el número de shinobi apostados allí y detalles sobre su líder. Pero la revelación más impactante fue la identidad de su patrocinador.
Un pariente del daimyo nos patrocina y nos protege, confesó el secuestrador con voz temblorosa. Así hemos podido crecer, y por eso nadie se atreve a tocarnos. Los ojos de Akura se entrecerraron. Un pariente del daimyo. No se trataba simplemente de un pequeño grupo de criminales. Operaban con protección política. Akura se levantó lentamente, con la mirada fija en el cautivo. Bien. Eso era todo lo que necesitaba saber. Al ver que el shinobi cautivo les había contado todo lo que sabía, Akura asintió en silencio hacia Maki. Sin dudarlo un instante, el kunai de Maki destelló, cortando limpiamente la garganta del hombre. Jadeó, ahogándose con su propia sangre, con los ojos abiertos llenos de terror. Su cuerpo se convulsionaba mientras luchaba por respirar. Cada respiración desesperada lo acercaba más a la muerte. Por primera vez en su vida, sintió la desesperación que había infligido a otros. El dolor, el arrepentimiento y el amargo sabor de la injusticia impregnaron sus últimos momentos. Si tan solo hubiera sabido que el clan Takime los encontraría. Su cuerpo sufrió un último espasmo antes de quedar inerte, con los ojos abiertos y sin vida. Sin entierro, sin ritos, solo una muerte fría e implacable, abandonado a su suerte donde cayó. Maki limpió su kunai con movimientos lentos y deliberados mientras caminaba junto a Akura. No perdamos tiempo, siseó, con la voz fría y furiosa. Llevaremos a los niños de vuelta a nuestro campamento y luego atacaremos su escondite con toda la fuerza. Quiero que destruyan a estos bastardos cuanto antes. Akura la miró con preocupación en los ojos. La rabia y la sed de venganza de Maki se intensificaban con cada misión. Podía percibirlo en su agarre firme y su mirada ardiente. Su odio la estaba consumiendo. Y su creciente fuerza solo hizo que fuera más difícil mantenerla bajo control. Ya es lo suficientemente fuerte como para derrotar a Shinobi de nivel Chunin con facilidad. Ese poder, combinado con su ira, es peligroso, pensó Akura con tristeza. Entiendo lo que sientes, dijo con cautela. Pero priorizaremos la seguridad de nuestros shinobi. Necesitamos planificar este ataque con minuciosidad antes de actuar. Maki lo fulminó con la mirada, visiblemente frustrada. Pero son débiles. No representan una amenaza para ninguno de nosotros. Podría con 10, quizá 15, yo sola. Akura se detuvo en seco y se giró para mirarla de frente. Su voz era tranquila pero firme. Maki, somos Takime. Nunca lo olvides. Maki apretó la mandíbula y entrecerró los ojos. ¿Y eso qué significa? Significa que debemos mantener la calma, como el agua. Nos adaptamos, fluimos, esperamos el momento oportuno para atacar. La imprudencia nos destruirá. La seguridad y la supervivencia son lo primero. Las manos de Maki temblaron levemente mientras apretaba los puños. Esa ideología fue la que destruyó a nuestro clan, espetó. Nos volvimos débiles y blandos, tanto que tuvimos que huir de nuestra propia aldea. No quiero, basta. La voz de Akura cortó la tensión. Su tono era agudo y autoritario. Soy el líder de esta misión y seguirás mis órdenes. Se suavizó un poco, con la mirada firme pero con amabilidad. Todavía es una niña, pensó. Su sangre aún hierve. Aún no ha alcanzado la calma y la paz del verdadero Takime. Maki se quedó quieta un momento, con la ira latente bajo la superficie. Odiaba sentirse impotente, odiaba que le dijeran que se contuviera. Pero a pesar de su frustración, no podía negar su respeto por Akura. Con un breve gesto de la cabeza, se dio la vuelta y caminó hacia los niños, con un paso rápido y pausado. Akura la observó irse con expresión pensativa. Aprenderá, murmuró para sí mismo. Con el tiempo. Maki se acercó a los niños asustados, aminorando el paso al tiempo que su mirada se suavizaba. Sintió un nudo en el corazón y, sin darse cuenta, se le llenaron los ojos de lágrimas. No pudo evitar pensar en Kaoru. Su hermano pequeño fácilmente podría haber sido uno de esos niños, perdidos, aterrorizados y solos, si no fuera por el sacrificio de su padre. El pensamiento le provocó un escalofrío en la columna. Su padre, el único shinobi de rango S que el clan Takime había visto en generaciones, había dado su vida para asegurar la supervivencia del clan. Se enfrentó a una situación desastrosa contra las fuerzas del Mizukage, dándole tiempo a su familia y al clan para escapar. Su muerte no fue solo una pérdida trágica, sino un símbolo de su resiliencia, un recordatorio del precio que habían pagado por sobrevivir. La mente de Maki cayó en el caos, sus pensamientos iban y venían entre los niños traumatizados, Kaoru, sus padres, su abuela y la carga de la supervivencia de su clan. Un profundo suspiro escapó de sus labios. Era abrumador. Demasiado.
Pero en momentos como este, Kaoru era su ancla. Pensar en él le traía calidez al corazón, una luz en la oscuridad que ahuyentaba su desesperación. Maki respiró hondo y se recompuso. Su rostro se iluminó y, con renovada determinación, se arrodilló frente a los niños, saludándolos con una amable sonrisa. Niños, tranquilos, dijo en voz baja. De ahora en adelante, están a salvo. El clan Takime los cuidará. Su voz era firme y tranquilizadora, como una canción de cuna para sus oídos asustados. Hay muchos otros niños en el clan. Harás muchos amigos, continuó, con una sonrisa aún mayor. De hecho, mi hermanito tiene más o menos tu edad. Se pondrá muy feliz cuando te vea. Los niños la miraban con ojos abiertos e inseguros. Algunos se abrazaban, pálidos de cansancio y miedo. Estos niños llevaban demasiado tiempo viviendo una pesadilla, meses de cautiverio, crueldad y desesperanza. Maki sabía que les tomaría tiempo volver a sentirse seguros. Tiempo para entrar en calor, para sonreír sin miedo al castigo. Pero, notó que algunos de ellos la miraban con curiosidad. Ya no lloraban. Ya no temblaban. Fue un buen comienzo. El sol comenzó a salir, proyectando un suave resplandor naranja sobre el horizonte mientras los 4 shinobi de Takime y sus 10 niños rescatados finalmente llegaban al campamento. Se había preparado una gran tienda de campaña para los niños, con ropa de cama y suministros para ayudarlos a recuperarse. Remy y los demás shinobi médicos comenzaron a atenderlos de inmediato, ofreciéndoles agua, comida y consuelo. Mientras los demás se acomodaban, Akura se volvió hacia Maki. Maki, trae a mi segundo al mando. Nos vemos en mi tienda, ordenó. Tenemos que planificar nuestros próximos pasos. Maki asintió rápidamente y observó cómo Akura desaparecía en su tienda. La misión aún no había terminado. Había mucho que discutir, y Maki sabía que sería una noche larga. Pero por ahora, se permitió una pequeña sonrisa mientras miraba hacia los niños, quienes finalmente comenzaban a relajarse en la seguridad del campamento Takime. Kaoru estará feliz de verlos, pensó, y su corazón se calentó al pensar en la brillante sonrisa de su hermano. Pero su mirada se endureció cuando se volvió hacia la tienda de Akura. Aún había monstruos ahí fuera. Y Maki no tenía intención de dejarlos impunes. Habían pasado 3 semanas desde que Maki partió en su misión, y Kaoru había estado haciendo progresos constantes con su entrenamiento. Ahora podía trepar libremente al árbol sin siquiera pensarlo. Lo que antes había sido un desafío agotador ahora era algo natural. Su cuerpo se movía instintivamente mientras escalaba el tronco con facilidad. Su manipulación del agua también había mejorado. Podía moldear y controlar las gotas con mayor precisión, y empezaba a sentirse más conectado con su Kekkei Genkai. Pero a pesar de su progreso, recrear la técnica de la bala de agua seguía siendo inalcanzable. Pero Kaoru no estaba frustrada. De hecho, no tenía intención de pedirle consejo a nadie. Se había dado cuenta de algo importante durante sus sesiones de entrenamiento en solitario. Cada vez que progresaba por su cuenta, su comprensión se profundizaba. Había una diferencia entre copiar un método y dominarlo por completo. Kaoru creía que si dependía de otros para que le enseñaran, perdería la esencia de sus poderes. Este era el camino que había elegido, un camino hacia el dominio completo del elemento agua. Además, a Kaoru le encantaba entrenar. Había descubierto que mejorar era divertido. Cada pequeño éxito, cada avance, le llenaba de alegría y emoción. Nada le hacía sentir mejor que darse cuenta de que se había vuelto más fuerte. Esa tarde, Kaoru estaba de pie en la rama de un árbol alto, colgado boca abajo. Su radiante sonrisa brillaba como el sol filtrándose entre las hojas. Ahora solo tengo que recrear la técnica de la bala de agua y electrocutar a Maki cuando regrese, se dijo Kaoru con una sonrisa traviesa. Jeje. Tenía una expresión descarada al imaginar la cara de sorpresa de su hermana. Ya podía imaginar sus ojos abiertos y la mirada de asombro que tendría al ver cuánto había progresado él solo. Kaoru se rió para sí mismo, todavía colgado boca abajo. Y tal vez, si la impresiono lo suficiente, pueda engañarla para que me enseñe 2 jutsus en lugar de 1. La idea lo emocionó aún más. Ansiaba que Maki regresara para demostrarle que ya no era un hermanito indefenso. Ahora era un shinobi. N/A, si te gusta la novela, por favor comenta y dale una reseña, me ayudarás mucho.